Bueno, vamos a ver entonces las últimas tres indeterminaciones para aplicar L'Hopital, que todas funcionan igual, así que si aprenden la forma de una ya pueden resolver todas, ¿sí? A ver. Bueno, habíamos visto entonces este primer caso. ¿Están ahí, chicos? A ver si estoy hablando sola. Sí, 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 profe. estamos. Ok. Habíamos dicho entonces que estas tres últimas indeterminaciones, el primer caso que vamos a ver es la indeterminación 0 a la c de funciones potenciales exponenciales. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejercicio para que vean el proceso, porque hay una fórmula que se puede aplicar, pero es mucho más difícil aprender la fórmula que hacerlo en cada ejercicio, ¿no? Suponete que me piden este límite. Cuando x tiende a 0 por la derecha, de x a la x. O sea, 0 a la 0, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para hacer esta indeterminación? Bueno, voy a llamar a la función, por ejemplo, y. La función x a la x la voy a llamar y. El objetivo es bajar esa x para transformarla en indeterminación. Entonces, para poder bajar el exponente, lo que se aplica es logaritmo. Aplico logaritmo a ambos miembros. Entonces, primero llamo a la función y después aplico logaritmo a ambos miembros. Y el logaritmo de x a la x es x por el logaritmo de x. O sea que la x baja. ¿Sí? Entonces, el objetivo es bajar el exponente, fundamentalmente. Y una vez que bajé el exponente y que ya tengo la función definida de esa forma, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo quiero un límite, quiero calcular un límite. Entonces, una vez que tengo esa expresión, ¿qué hago? Aplico límite a ambos miembros para x tendiendo al valor que me dieron. Entonces me queda el logaritmo cuando x tiende a 0 por la derecha, perdón, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de y. ¿Sí? Va a ser igual a este límite que tengo que resolver, al límite de x por logaritmo de x. ¿Y ven que les queda 0 por infinito? Siempre que ustedes bajen aplicando logaritmo, les va a quedar este tipo de indeterminación en este caso. ¿Por qué? Porque fíjense, ustedes tienen algo que tiende a 0 y algo que tiende a 0. Si este baja y le aplico logaritmo, me quedaría algo que tiende a 0 por el logaritmo de algo que tiende a 0. Y el logaritmo de algo que tiende a 0 tiende a infinito. Entonces no importa quién sea la función, siempre les va a quedar 0 por infinito acá abajo, cuando bajen el exponente. ¿Sí? ¿Y por qué les puse acá 0 por derecha? Bueno, porque el logaritmo solamente existe cuando me acerco a 0 por la derecha. Por la izquierda no hay nada en la función logaritmo. Bien, entonces x tiende a 0 por la derecha de este producto. Este ya lo habíamos resuelto, ¿se acuerdan? Bajamos la x, ahora hay que aplicar 0 por infinito, que ya lo saben hacer. Bajamos la x, como 1 sobre x, transformamos en infinito sobre infinito, derivamos, aplicando la regla del L'Hopital. Me queda menos x, porque hago la cuenta, 1 sobre x dividido menos 1 sobre x cuadrado, me queda menos x, y el límite me dio 0. Esta parte es muy importante. Yo ya resolví y el límite me dio 0, pero cuidado, el límite de esto me dio 0. Entonces ahora tengo que ver qué pasa con esta igualdad. Yo lo que quiero sacar de esta igualdad es el límite cuando x tiende a 0 de y, porque y es mi función, es x a la x. Entonces una vez que llego acá digo, entonces, ¿qué pasa? El límite del logaritmo es el logaritmo del límite, lo puedo poner como el logaritmo del límite cuando x tiende a 0 de y, me da 0. Me dio este resultado que es 0.
Por lo tanto, aplicando la definición de logaritmo, voy a decir que e a la 0, que es 1, es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y. ¿Y quién era y? X a la x. Y acá tengo el resultado final. O sea que en el fondo, lo que hay que tener cuidado es que cuando llegamos al resultado final, este 0 no es el resultado del ejercicio, sino que el resultado del ejercicio va a ser e a la 0. O sea, e elevado a ese resultado que me dio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Hay Sí. una fórmula, si quieren aprenderse la fórmula de memoria. Basta con que hagamos esto, el límite para x tendiendo a de f. Profe, me perdí un segundo. ¿De dónde había salido la E? Me perdí un segundo. Porque vos la palabra logaritmo la sacás aplicando la Sí. definición. Si el logaritmo de esto me da 0, es porque e a la 0 me da Claro. esto. Sí, listo. Aplicás Gracias. la definición de logaritmo. Sí. Y ahí te queda el resultado del límite que estabas buscando. ¿Sí? Claro. Bueno, lo que haces acá, en general, si querés la fórmula, vos decís, bueno, llamo f de x a la g de x, lo llamo h de x. Aplico logaritmo, entonces me queda esta fórmula. Aplico límite. Lo estoy haciendo genérico para cualquier función, ¿no? ¿Sí? Y ahora acá, ¿qué hago? El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Y eso me va a dar este límite, que lo tengo que resolver como pueda, que es una indeterminación 0 por infinito. Entonces, en el fondo, aplicando la definición de logaritmo, voy a decir que e elevado a ese límite que tengo que resolver es igual al límite que estoy buscando. El límite de h, que es f de x a la g de x. O sea que si alguien quiere aprenderse esta fórmula, que no creo que haya alguien que se la quiera aprender, puede aplicar directamente esta fórmula, pero este límite que le queda en el exponente lo va a tener que resolver aparte, que es una indeterminación del tipo 0 por infinito, se resuelve aparte y después se vuelve a reemplazar en el resultado, si lo quiere ver en forma genérica. Esa sería la fórmula. Por supuesto que es horrible la fórmula y ni siquiera yo me la sé de memoria, porque no tiene mucho sentido, porque yo puedo hacerlo pasito a pasito en cada ejercicio y no necesito aprenderme la fórmula de memoria. ¿Ok? Pero si alguien quiere la fórmula, lo puede hacer. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora voy a borrar esto y vamos a hacer más ejemplos. Bueno, perfecto. Ahí tienen el dibujito de nuevo. X a la X tiene este dibujito. Entonces, cuando me acerco a 0 por la derecha, tiende a 1, ¿ven? Que es lo que nos dio nuestro límite. Otro caso. También potencial exponencial. Uy, ¿a dónde me fui? Ay. Acá está. No me da bolilla los colores hoy, ¿eh? Infinito a la 0. Otra indeterminación de este tipo. ¿Cómo trabajo? Bueno, trabajo igual. Fíjense, vamos a un ejemplo. El límite para x tendiendo a 0 por la derecha, de 1 sobre x a la x. 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por la derecha, tiende a más infinito.
y x tiende a 0. O sea que es una indeterminación infinito a la 0. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Hago el mismo proceso que hicimos acá. Tomo i igual a la función y aplico logaritmo. Entonces tomo i igual a 1 sobre x a la x y aplico logaritmo. Logaritmo de i va a ser x que baja el exponente por el logaritmo de 1 sobre x. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Lo Límite. tal normal. Aplicamos límite, muy bien. El límite para x tendiendo a 0 por la derecha del logaritmo de i va a ser el límite para x tendiendo a 0 por la derecha de x por el logaritmo de 1 sobre x. Esto es 0 por infinito. ¿Qué bajo para resolver este límite? Bueno, bajo la x. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de 1 sobre x sobre 1 sobre x. El numerador tiende a infinito y el denominador también. Listo, puedo aplicar L'Hopital. Aplico L'Hopital, derivo. La derivada del logaritmo de 1 sobre x es 1 sobre el argumento, que sería 1 sobre 1 sobre x, que es x, por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado, sobre la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, esto se cancela y me queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x, que es 0. Bueno, ahí terminó el desarrollo, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver al límite original. Entonces voy a decir que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de i, perdón, que el logaritmo del límite, ahí cambié el logaritmo por el límite, ¿no? Cambiamos de orden. Me da el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función. ¿Y a qué es igual? A e al resultado final. A e a la 0, que es 1. O sea que ese límite me da 1. ¿Está bien? ¿Se entendió? Olis. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. El proceso es el mismo, entonces. Y acá lo vemos gráficamente. X por el logaritmo de 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por la derecha, tiende a 1. Y por supuesto en 0 no está definida la función, por eso hay un agujero. Y por último, el último caso, que sería el que usábamos el número e antes, 1 al infinito. En esta indeterminación, ustedes pueden seguir usando el número e o pueden usar L'Hopital. A veces es más fácil usar el número e que el L'Hopital, y a veces es más fácil L'Hopital que el número e, depende del caso. Pero está bueno tener las dos opciones para la resolución, ¿sí? Bueno, supónganse el límite para x tendiendo a infinito de 1 más 2 sobre x a la x. Acá la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. Entonces tengo esta indeterminación, 1 al infinito. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. Voy a tomar la función y igual a 1 más 2, a la x, 2 sobre x a la x. Esta es la función. ¿Qué le hago a la función? Le aplico logaritmo. Cuando aplico logaritmo, el exponente baja adelante. Una vez que lo bajé, le aplico límite. Y me queda que el límite del logaritmo de i es igual al límite para x tendiendo a infinito de x por el logaritmo de todo esto. Esto tiende a infinito y esto tiende a 0. Indeterminación 0 por infinito. ¿Qué voy a bajar? Voy a bajar la x como 1 sobre x, que va a tender a 0 y entonces me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y ahí puedo aplicar L'Hopital. Aplico L'Hopital. La derivada del logaritmo de 1 más 2 sobre x es 1 sobre 1 más 2 sobre x por la derivada del argumento. La derivada de 1 más 2 sobre x, que es menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Sí. Y la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, el menos se va. Y la x cuadrado también.
Y me queda 2 arriba y 1 más 2 sobre x abajo. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0, por lo tanto este límite me da 2. Y ahora para terminar voy a decir que el logaritmo del límite vale 2, por lo tanto el límite vale e al cuadrado. Fíjense que siempre el límite le va a ser e a este resultado. Al resultado que me dio acá. ¿Sí? Así que esto me puede dar, si el resultado es 0, me da 1. Si el resultado es un número, me da e elevado a un número. Y si el resultado es infinito, positivo, me va a dar e elevado a algo que tiende a infinito positivo, me va a dar infinito positivo. Y si me da infinito negativo, menos infinito, e elevado a algo que tiende a menos infinito, da 0. O sea que puede dar cualquier cosa este límite. Lo mismo que nos daba con el número e. Bueno, ustedes me dirán si les parece más fácil L'Hopital en este caso o el número e. ¿Cómo hubiese salido usando número e este ejercicio? Más fácil, ¿no? Si usara Sí, número porque e, ya casi lo teníamos armado. claro, ya está casi cocinado. Es 1 más 1 sobre x sobre 2. ¿Qué tengo que hacer? Dividir por 2 y multiplicar por 2. Todo esto es el número e al cuadrado. Acá es mucho más fácil resolverlo usando el número e que el L'Hopital. ¿Sí? En general, en la mayoría de las indeterminaciones 1 al infinito es más fácil usar la construcción del número e que usar L'Hopital. Pero en los ejercicios vamos a poder decidir usar una u otra, o como dijeron Sí. antes, nos van a pedir no usar L'Hopital en alguno, por ejemplo. La mayoría ustedes van a poder elegir. En alguno quizás les ponga sin utilizar la regla del L'Hopital, Ok. pero no de este estilo seguramente. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Entonces todas las indeterminaciones, ya vimos las 7 que se pueden resolver usando el L'Hopital. Cada una tiene su forma, ¿no? Y acá está el dibujito. Fíjense el dibujito de esta función. Cuando me acerco, o cuando me acerco no, cuando me voy a más infinito, la función tiende a e cuadrado, y cuando me voy a menos infinito también tiende a e cuadrado. Así que ese sería el grafiquito de x por el logaritmo, de x no, de 1 más 2 sobre x a la x de esa función. Queda parecida a una homográfica, no es igual. Bueno, y estos serían todos los casos donde puedo aplicar L'Hopital. Pero no es la panacea, hay casos donde no se puede aplicar la regla de L'Hopital. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, cuando definimos el teorema o la regla de L'Hopital, dijimos que el límite del cociente de dos funciones es igual al límite del cociente de las derivadas si el cociente de las derivadas existe. Si el límite del cociente de las derivadas no existe, no puedo aplicar la regla de L'Hopital. Y hay otros casos donde no se puede aplicar porque cuando la aplico se complica y no hay manera de resolverlo. Vamos a ver todo eso. Profe, ¿cuál era la tercera indeterminación que vimos recién? ¿A cuál? 1 al infinito. 1 al infinito. Dale, gracias. Las indeterminaciones son 7. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 al infinito. Las 7 se pueden resolver usando el L'Hopital, pero siempre las últimas 5 hay que reducirlas a alguno de estos casos, ¿no? Que Claro. son donde se aplica la regla. Sí, es como progresivo. De las últimas hay que reducir a las otras y de las otras a las primeras. Exacto, tal cual. Estas últimas 3 se resuelven aplicando logaritmo y se transforman en esta. Y después esta hay que transformarla en alguna de estas dos. ¿Sí? Esas son todas las que existen, o sea que ya las vimos todas. Las últimas 3, 0 a la 0 y infinito a la 0, se resuelven solo con L'Hopital. Por eso no las habíamos visto antes.
Y 1 al infinito sí la vimos antes porque se puede resolver usando la construcción del número e, además del L'Hopital. ¿Sí? Bueno, fíjense este ejemplo. Mirá lo que me dicen acá. El límite para x tendiendo a infinito de x más seno de x sobre x menos seno de x. Infinito sobre infinito. Buenísimo. ¿Puedo aplicar la regla del L'Hopital? La aplico. Y una vez que la aplico, ¿qué me quedó? El límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno de x. ¿Sí? Y fíjense, el coseno de x, cuando x tiende a infinito, no existe. Y acá tampoco. Y acá tengo un 1. Acá ustedes me pueden decir, uy, pero acá pasaba lo mismo, porque cuando x tiende a infinito, el seno de x no existe. ¿Sí? Porque no puedo determinar a dónde va. Pero yo sé que el seno de x es una función acotada, y si yo a una función acotada que varía entre dos números le sumo algo que tiende a infinito, ¿a dónde se va a ir? Y se va a ir a infinito. Por lo tanto, esto sí es infinito sobre infinito. Porque a una función acotada yo le estoy sumando algo muy grande, que se va a infinito. Por lo tanto, se va a ir a infinito. Pero acá, esto no existe, es una función acotada, pero yo le estoy sumando 1 o restando 1. Entonces, si yo tengo un límite que no existe, por más que sea una función acotada, si yo le sumo un número, sigue sin existir. Por lo tanto, acá, cuando aplico la regla del L'Hopital, me queda un límite que no existe. Entonces no puedo aplicarla. No puedo resolver esto aplicando la regla del L'Hopital. Esta indeterminación. Y bueno, si no puedo hacerlo con la regla del L'Hopital, sí o sí voy a tener que ir al cajón de las herramientas que aprendí antes de conocer la regla del L'Hopital y tratar de usarla. Si hacemos el dibujito de la función, vemos que cuando me voy a infinito, tanto positivo como negativo, ¿a dónde va la función? ¿A qué valor se está acercando? Como que oscila en 1, ¿no? Claro, pero esta oscila alrededor de 1, pero las pancitas de la oscilación son cada vez más chiquititas, o sea que se está acercando. Hay una asíntota ahí, ¿de qué está dibujada? O sea que se va a acercar a 1. Yo tendría que probar que ese límite da 1, pero sin usar L'Hopital, porque no me sirve L'Hopital. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con la vieja caja de herramientas. Puedo dividir todo por x, ¿no? Y me queda 1 más seno de x sobre x y 1 menos seno de x sobre x. Y cuidado, ¿a qué tiende esto acá? A 1. No, yo sabía que iban a caer ahí. Ah, es cuando x tiende a 0. Exacto. Eso lo puedo pensar así. Esto es una función acotada, y esto, cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende? 0. A 0. Es 0 por acotada. ¿Cuánto me da? 0. 0. O sea que este tiende a 0 y este tiende a 0. Ojo con eso, ¿eh? Porque hay dos cosas muy importantes. Si x tiende a 0, el seno de x sobre x tiende a 1, porque es el límite fundamental trigonométrico. Si x tiende a infinito, el seno de x sobre x tiende a 0, porque es acotada por infinitésimo. Acotada por infinitésimo, porque lo puedo pensar así. Así que ojo. Bueno, entonces este límite me da 1, tal como habíamos visto en el dibujito, me da 1, pero no puedo resolverlo aplicando la regla del L'Hopital. ¿Por qué? Porque no existe el límite del cociente de las derivadas. ¿Ok? ¿Se entendió este? Sí. Bien. Sí. Ahí les explico lo de acotada por infinitésimo. Acá les hice más grande el dibujito, ¿eh? Que se va acercando a 1, que la ondita, fíjense que acá la ondita es más profunda, pero después se va haciendo casi nula la ondita, y se va acercando a 1 la función. Por eso les digo que las asíntotas es mentira que no la corta ni la toca la función, porque esta la corta infinitas veces. Porque hace esto, se va acercando, lo voy a hacer en bruto,
se va acercando por arriba y por abajo, pero la va cortando todo el tiempo a medida que se va acercando. ¿Ven? Así que hay una asíntota horizontal igual a 1, que es cortada infinitas veces por la función. Me mintieron toda la vida. Sí, los engañaron vilmente. No, lo que pasa es que en el secundario ustedes ven asíntotas en funciones básicas, que son estas. Sí. Y en estas no, es verdad que no las tocan las funciones a las asíntotas. Pero habría que haber aclarado que, ojo, cuidado, en estas en particular, pero en otras funciones puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Sí. Bien. Lo que aprendí en la secundaria, el P. ¿Cómo? Digo, todo lo que aprendí en la secundaria de funciones polinómicas que las asíntotas no se tocan, ya está descartado. Descartado. Sí, hay muchos errores en la secundaria que les explican. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos al B, otro ejemplo. Mirá este ejemplo, me dicen x tiende a 0, me queda x cuadrado por el seno de 1 sobre x sobre el seno de x. Cuando x tiende a 0, esto tiende a 0, esto es infinitésimo por acotada, también tiende a 0. 0 sobre 0. Bueno, voy a aplicar L'Hopital. Cuando aplico L'Hopital, en la primera vez que aplico L'Hopital, acá tengo que derivar como un producto, entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es una compuesta, así que me queda coseno de 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado. Todo dividido el coseno de x. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿qué pasó? El denominador tiende a 1. Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué pasa con el numerador? Bueno, acá tengo infinitésimo por acotada. Acá la x cuadrado se va con la x cuadrado. Y me queda el coseno de algo que tiende a infinito multiplicado por menos 1. O sea que esto que está acá no va a existir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese límite del cociente de las derivadas no existe. ¿Sí? No puedo aplicar la regla del L'Hopital. Sonamos. ¿Y qué hago? Siempre hay que tener mucho cuidado con cuando los cosenos y los senos de algo que tiene infinito quedan solos, ¿sí? Porque si están multiplicados por un infinitésimo no pasa nada, tiende a 0, pero si quedan solos, no existe. Entonces no se puede aplicar la regla del L'Hopital. ¿Y cómo lo resuelvo? Ahí les hice el dibujito. Vemos que cuando tiende a 0 me da 0, porque acá hay un huequito, pero se va acercando al 0. Es como unos cuernitos esta función. Es como un gatito de cabeza, el reflejo. Sí, Garfield de cabeza y de espalda. Muy bien. Sí, yo siempre a las funciones les busco alguna interpretación visual con alguna cosa. ¿Viste? Por ejemplo, esta que es así, yo le digo la función volcancito, porque parece un volcancito. Como para que uno se acuerde, ¿no? Personifica las funciones. Bueno, no puedo aplicar L'Hopital, ¿qué hago? A ver. ¿Puedo esto expresarlo de otra forma más amigable para poder usar, ojo que x tiende a 0, podría tratar de usar en algún momento el límite fundamental trigonométrico? Bueno, una estrategia es, la x cuadrado la pienso como x, dejo una x acá, y la otra x que estaba multiplicando acá la paso dividiendo acá. Y entonces, mira, esto que está acá, por el límite fundamental trigonométrico, como x tiende a 0, tiende a 1. Y esto de arriba es infinitésimo por acotada. Tiende a 0. Entonces me queda 0 sobre 1, 0. Y ahí lo resolví, sin usar L'Hopital. Entonces, si no puedo usar L'Hopital, hay que buscar alguna estrategia. La estrategia tiene mucho que ver con o el límite fundamental trigonométrico, si hay funciones trigonométricas, o el ser infinitésimo por acotada, que nos ayuda a resolver. ¿Sí? ¿Qué más puede pasar?
Otro ejemplo, x más seno de x sobre x. Cuando x tiende a infinito, infinito sobre infinito. Si aplico el L'Hopital, derivo, ¿y qué me queda? 1 más coseno de x. Coseno de x, cuando x tiende a infinito, no existe. Listo, no puedo usar L'Hopital. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, ya lo hicimos esto, lo vimos antes. Distribuyo la x o divido todo por x, y me quedó 1 más, y esto es infinitésimo por acotada, que tiende a 0. Así que el límite da 1. Y lo vemos en este dibujito. De nuevo, ¿ven? La asíntota que la corta infinitas veces y se va acercando al 1. La función. ¿Está bien? Profe, perdón. ¿Cómo es eso de distribuir X? No. Claro, haces x dividido x, que es 1. Y Perfecto. seno de x dividido x, te queda seno de x sobre x, que cuando x tiende a infinito, ya vimos que es Es 0. acotada por infinitésimo y tiende a 0. Sí, sí. ¿Okay? Bueno. Más ejemplos, a ver. Vamos a hacer un mix ahora, un poco de todo. Tengo el límite para x tendiendo a más infinito de x elevado a la logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Bueno, la base, ¿a qué tiende? Más A infinito. más infinito. Y el exponente, esto que está acá tiende a 0, le sumo 1 tiende a 1, y el logaritmo de algo que tiende a 1 tiende a 0, ¿no? El logaritmo de 1 tiende a 0. Entonces me queda infinito a la 0. Una indeterminación de este tipo. ¿Qué tengo que hacer? Escucho ofertas. Igual a X, logaritmo natural de 1 más 1 sobre Bien. X y logaritmo de los dos lados. Bien. Igual a la función. La función es todo esto a lo que yo le voy a aplicar el límite. Aplico logaritmo y bajo. Y acá me quedó logaritmo por logaritmo. Este logaritmo, cuando x tiende a infinito, va a tender a 0 y este va a tender a infinito. Así que tengo la indeterminación 0 por infinito. ¿Sí? Esto tiende a 0 y esto tiende a infinito. Tengo que bajar uno de los dos. Uy, pero tengo dos logaritmos, es un bodrio. ¿Cuál es el peor de los dos? Este, el que dice 1 más 1 sobre x. Entonces voy a bajar el otro, el menos feo. Bajamos. Bajamos logaritmo de x. Y ahora nos queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Aplico L'Hopital. Ya sé que no va a ser amigable esta cuenta, porque las derivadas van a ser complicadas. Bueno, aplicamos L'Hopital. ¿Cómo nos queda? La derivada del logaritmo de todo esto, lo voy a ir haciendo acá porque ahí lo puse reducido, por ahí no lo entienden bien. Quiero derivar esto. Me va a quedar 1 sobre 1 más 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo, por la derivada del argumento. La derivada de 1 es 0, y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Si esta x la saco de factor común, acá me queda la x más 1 sobre x. ¿Eso lo entendieron? Sí. Y ahora lo doy Sí, sí. vuelta. Lo pongo como x sobre x más 1. Y eso es lo que puse acá, en el numerador. Obviamente que esta x ahora se puede simplificar con este cuadradito. ¿Sí? ¿Qué pasa en el denominador? Tengo que derivar 1 sobre el logaritmo de x, derivada de un cociente. Entonces es la derivada del numerador 0, por el denominador sin derivar 0, menos el numerador sin derivar 1, por la derivada del denominador 1 sobre x, sobre el denominador al cuadrado. Y a esto lo puedo pensar como menos 1 sobre el logaritmo cuadrado de x por 1 sobre x. Este lo pongo acá. Sí. Y eso es lo que puse abajo.
Así que hay que ir haciendo, cuando la derivada es muy compleja, hay que ir haciéndolo aparte y ir viendo qué me queda para poder tratar de simplificar, ¿sí? Y algo más puedo simplificar ahí. ¿Qué otra cosa puedo simplificar? En lo que me quedó acá. Simplifiqué este cuadrado con esta x. ¿Y qué más puedo simplificar? La x de 1 sobre x con la x de menos 1 sobre x. Muy bien. Y el menos con el menos. ¿Y entonces qué me queda después que hago toda esa cuenta? Uf. Lo sigo acá. Lo escribo. Fracción de fracción. ¿Qué me queda arriba? Y tengo 1 por logaritmo cuadrado de x. Me queda logaritmo cuadrado de x. ¿Y qué me queda abajo? X más 1 por 1. X más 1. ¿Sí? Cuando x tiende a infinito, el logaritmo de algo que tiende a infinito tiende a infinito, y x más 1 tiende a infinito. Sigue siendo indeterminado. Y entonces puedo volver a aplicar L'Hopital de nuevo. Fíjense que es muy importante cuando derivan estas cosas horribles que simplifiquen y reduzcan a la mínima expresión y saquen la fracción de fracción. Porque si no, es imposible. Si yo me paro acá sin hacer ninguna cuenta, me paro acá y digo, voy a aplicar L'Hopital de vuelta, esto me queda una cosa terrible. Entonces el secreto de nuevo es, aplico L'Hopital, me queda una porquería, bueno, lo pongo de manera amigable, lo simplifico todo lo que puedo y saco todo lo que sea fracción de fracción. Es decir, que me quede una sola fracción, no una fracción arriba y una fracción abajo. Porque eso para volver a aplicar L'Hopital es muy difícil para derivar. Entonces, siempre hago todas las cuentas primero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno. Vuelvo a aplicar L'Hopital entonces. Infinito sobre infinito. Acá tengo logaritmo cuadrado, entonces bajo el 2, el logaritmo me queda elevado a la 1, y la derivada del logaritmo 1 sobre x. Y la derivada de x más 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedó? 2 logaritmos de x arriba y abajo la x nada más. De nuevo, es infinito sobre infinito. Puedo volver a aplicar L'Hopital de vuelta. Entonces ahora, la derivada de 2 logaritmo de x es 2 por 1 sobre x. Y la derivada de x es 1. Me quedó así. Y acá, cuando x tiende a infinito, esto me da 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto va a valer el límite? E a la 0, 1. 1. Eso, a la 0. ¿Sí? Acuérdense siempre de que es e elevado a ese valor que me dio el límite. ¿Está? Bueno, entonces este ya tiene una derivada más complicada. Y apliqué L'Hopital ¿cuántas veces? 3 veces. Más todos los arreglos que tuve que hacer para transformarlo en algo más amigable. ¿Ahí está? Bueno, ahí hice la última partecita. Y el dibujito, ¿cómo me queda el dibujito? Si dibujan esa función, les da esta cosa. ¿Y qué pasa cuando me estoy acercando? No, no me acerco a nada. Cuando me voy a un número muy grande y positivo, acá. Acercas a Bueno, 1. se acerca a 1. Se va acercando a 1 así, con la concavidad para arriba. Se va pegando a 1. ¿Sí? El gráfico con el GeoGebra también les sirve en este tipo de exámenes virtuales, donde tienen muchas más herramientas que en los presenciales. Si uno tiene un límite complicado y no sabe a qué tiende o no se da cuenta, o no sabe si lo hizo bien, una opción es hacer el dibujito y ver a qué tiende. Y ahí me doy cuenta si el resultado que a mí me dio es viable o no. Suponete que acá me hubiera dado, qué sé yo, e a la 23. Bueno, no. Ahí me tengo que dar cuenta que hay algo que hice mal. ¿Se entiende?
como para verificar si las cuentas que ustedes están haciendo están bien, sirve. Uno más. Me piden el límite para x tendiendo a 1 de x menos x a la x sobre 1 menos x más logaritmo de x. O sea, más jodido no puede ser. X tiende a 1. Entonces esto es 1 menos 1 a la 1, que es 1, tiende a 0. 1 menos 1, 0, logaritmo de 1, 0, 0 sobre 0. Este límite, si no uso el L'Hopital, no lo puedo resolver, porque acá adentro tengo una función potencial exponencial. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que derivar el numerador y derivar el denominador usando el L'Hopital. Bien, ¿cómo derivo el numerador? Y acá entramos en derivadas de todo tipo, ¿no? Tienen que saber muy bien derivar para poder usar L'Hopital. La derivada de x es 1. Y la derivada de x a la x no la puedo hacer así, mentalmente. La tengo que sacar aparte. O sea, voy a llamar, qué sé yo, z a x a la x. Y para poder derivar una potencial exponencial, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Bajaba el... Claro, aplicamos logaritmo para bajar el exponente. Derivamos la derivada del logaritmo de z, ¿se acuerdan? Era 1 sobre z por z'. Y acá tengo la derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La x se puede simplificar, y entonces me queda que z', que es lo que yo quería, la derivada de z, va a ser el logaritmo de x más 1 por z, que está dividiendo, la paso multiplicando. ¿Pero quién era z? X a la x. Entonces me queda x a la x por el logaritmo de x más 1. Y eso es lo que tengo que poner acá. ¿Ven? Así que este ejercicio, además del L'Hopital, tiene una derivada potencial exponencial que hay que sacar aparte. Y hay que derivar aparte. Bien, derivamos el denominador. La derivada de 1, 0. La de x, menos 1. La del logaritmo de x, 1 sobre x. Cuando x tiende a 1, me vuelve a dar 0 sobre 0. De vuelta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar de nuevo el L'Hopital. Bueno, hagámoslo entre todos y después miremos el resultado. ¿Cómo derivamos esto? Vamos a empezar por el denominador, que es más amigable. La derivada del denominador sería, la derivada de menos 1 se va, 0. Y la de 1 sobre x, menos 1 sobre x cuadrado. Sobre x cuadrado. Y acá, ojito acá, la derivada de 1 es 0. Y acá tengo que derivar como un producto. Entonces sería, la derivada del primero, voy a poner el menos. La derivada del primer factor ya la hice, no la voy a hacer de vuelta. ¿Cuánto me da la derivada del primer factor? ¿Todo esto? X a la x, sí. X a la x por el logaritmo de x más 1. Por el segundo sin derivar. Más el primer factor sin derivar, x a la x, por la derivada del segundo. Por la derivada del logaritmo de x más 1. ¿Qué cuál es? 1 sobre x más 1. No, 1 sobre x. Porque está separado, ¿eh? Ah, sí. Sí. Y la derivada de 1, 0. Me queda este bodrio total y absoluto. ¿Sí? Cuando x tiende a 1. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Simplificar mucho acá no voy a poder. Pero veamos qué pasa cuando x tiende a 1. A lo sumo puedo simplificar el menos, ¿no? Sacar el menos, va. Menos dividido menos más. Si x tiende a 1, x a la x tiende a 1. Logaritmo de 1 es 0, más 1, 1. Esto tiende a 1. Esto tiende a 1. Esto tiende a 1. Y 1 sobre x tiende a 1. Y 1 sobre x cuadrado tiende a 1. Buenísimo.
No hay más indeterminación. ¿Cuánto me da este límite? 1. Todo, no, cuidado, todo esto tiende a 1 y todo esto tiende a 1. 1 más 1 2. sobre 1, 2. Y este que cuando llegué acá ya parecía que iba a morir en el intento, bueno, cuando aplicaste el L'Hopital por segunda vez, ya no hay más indeterminación. Y entonces ya tenés el resultado. ¿Ok? Este era difícil la derivada, que a veces pasa. ¿Puedo borrar? Sí, sí. Bueno, a ver si acá está resuelto y dados. Perfecto. Y fíjense el dibujito. Cuando yo me acerco a 1, cuando la X se acerca a 1, voy a sacar acá esto para que lo vean, tanto por la derecha como por la izquierda, la función se va acercando ¿a quién? A 2. Y lo veo en el dibujito. ¿Ves este, por ejemplo? Si me dan este ejercicio, yo lo primero que haría es dibujarlo en el GeoGebra para ver cuando me acerco a 1 a qué tiende. Bueno, tiende a 2. Entonces sé que esto me tiene que dar 2. Después veré qué estrategia voy a usar, pero si no me da 2, hay algo que estoy haciendo mal. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Bueno, acá hay otro más, que no lo voy a hacer, lo tienen resuelto ahí, tienen el dibujito, lo chequean para la clase que viene, porque ya vimos cantidad de ejercicios del L'Hopital. Bueno, con lo que vimos hoy, pueden hacer del TP4, segunda parte, los ejercicios 9, 10 y 11, que son todos del L'Hopital. El 9, ya les digo, parecen re poco. Uy, profe, nos dejó 3 nada más. Bueno, el 9 va desde la A hasta la Q. Así que en el 9 ya tienen 18 ejercicios para hacer del L'Hopital. 18. El 10 es para un caso donde no sirve la regla del L'Hopital, es uno solo, y en el 11 pide hallar las asíntotas de la función f de x igual a x menos 1 sobre el logaritmo de x. Este es muy interesante, porque este ejercicio les pide asíntotas. Cuando ustedes busquen las asíntotas van a ver que para salvar los límites indeterminados que les van a quedar en algún cálculo de las asíntotas, van a usar L'Hopital. Y entonces el cálculo va a ser más sencillo. ¿Sí? Bueno, les quedan 20 ejercicios para hacer entonces. No es tan poco. Parecen pocos, pero no lo son. Bueno, muy bien. Uy, ¿cuántos? 47 alumnos. Perfecto. Estoy un poco celosa de Bati porque a Bati le prendían las cámaras y a mí no me las prenden. Aunque sea para saludarnos al final y al inicio. Ahí está Juan. Hola Juan. Juan Ignacio. Llena. ¿Qué tal, profe? Ahí estás, Llenaro. ¿Llenaro o Genaro? ¿Cómo es? Estoy acostumbrado a la forma. Me dicen más Genaro. Genaro, muy bien. Manuel, Nancy, Fabricio, Facundo, Cristian. Buenísimo, muchísimas gracias por las cámaras. Bueno, acá hay alguien en el chat que escribió algo. Me mintieron toda la vida. Bueno, y no solo en eso, no quiero dar detalles, pero en muchas cosas. Chicos, nos vemos la próxima. Tienen mucho para hacer. Pueden consultar por el foro. ¿Sí? Patricio dice, profe, ¿tenés Wacom para escribir? Sí, tengo. Me la tuve que comprar con la virtualidad. ¿Cuál es? No sé, es una Wacom. Mira, ahí te la muestro. Muy sencillita, marca Wacom. ¿Cuánto le salió, profe? Mira, me la compré el año pasado, cuando empezó la virtualidad, más o menos en el mes de abril, cuando ya colapsaba porque no teníamos muchas herramientas para trabajar.
Y creo que me salió, no me acuerdo, pero el año pasado en el mes, después aumentaron una barbaridad, porque Ahora hay una que es como la más accesible, que está creo como 6.000 de las Wacom y después ya arranca para dibujar y algo más así, 15.000. Por eso Sí, quería lo saber más o estoy menos checando cuál ahora, tenés. rondan los 6.000 las más baratas. Sí, creo que es una C, no sé cuánto. bueno, La más cuando yo me baratita. la compré, creo que no la pagué ni 2.000, en abril del año pasado. Ah, está buenísimo. Lo que pasa que después con la virtualidad, como todo el mundo se la empezó a comprar, como todo en este país, cuando vieron que la demanda aumentó, listo, aumentaron los precios. Pero es maravillosa. Yo la uso también para corregir. Ustedes van a ver que me van a tirar el examen ustedes en PDF y yo les corrijo arriba y se los devuelvo corregido, como si lo hubiera corregido con la Virome en la presencialidad. Así que es muy útil. Sí, está Además, bueno. está gastadita ya. En un año y pico de uso está gastada. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Y es la Dale, última la próxima. Después tenemos vacaciones, ¿sí? Dale, profe. Dale, Ah, profe. todo lo del Profe, nos hospital. vemos. Dale, nos Consulten las vemos. dudas. Nos Chao, vemos. profe. Buena semana.